Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Elena Rincón y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una capacitación muy especial. El tema que a mí me correspondió fue la influencia del pensamiento y lenguaje en las habilidades para resolver problemas. Este tema es un tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, es esencial en nuestra vida diaria. Podríamos pensar que resolver problemas suele requerir para tomar decisiones rápidas o tomar decisiones, pero en realidad la base de todo está en cómo pensamos y cómo usamos el lenguaje. Cuando enfrentamos un problema, ya sea personal, académico, laboral, lo primero que hacemos es pensarlo, analizarlo y en muchos casos expresarlo con palabras, ya sea en nuestra mente o con otras personas. Por eso entender la forma en la que el pensamiento y el lenguaje interactúan nos permite desarrollar mejores estrategias para encontrar soluciones efectivas. Espero que esta capacitación les resulte enriquecedora y la disfruten y puedan aplicar lo aprendido en su día a día para enfrentar los desafíos pues con mayor claridad y confianza y eficacia. Base teórica, pensamiento y lenguaje. Para entender esta relación tenemos que hablar sobre unas teorías fundamentales. Vygotsky, un psicólogo muy influyente, decía que el lenguaje es más que una forma de comunicarnos, es una herramienta que estructura nuestro pensamiento, nos ayuda a autorregularnos y a entender lo que hacemos. Gracias al lenguaje interno, ese que usamos para hablarnos a nosotros mismos, podemos planear, corregir errores, analizar lo que sentimos y tomar decisiones. Sapir-Whorf, por su parte, propusieron la hipótesis de la relatividad lingüística. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que el lenguaje que hablamos moldea nuestra forma de percibir y entender el mundo. Por ejemplo, si en una lengua no existen ciertas palabras, es posible que sus hablantes no perciban esos conceptos con claridad. Piaget, otro gran teórico, hablaba del desarrollo cognitivo. Él decía que los niños construían su conocimiento poco a poco a medida que interactúan con el mundo. Es decir, el pensamiento y el lenguaje evolucionan con la experiencia y se enriquecen con el aprendizaje. Estas teorías nos muestran que el pensamiento y el lenguaje van de la mano, uno influye en el otro y juntos son la base para resolver los problemas de manera pues, más efectiva. El pensamiento como base de la resolución de problemas. Resolver un problema requiere pensar, pero no pensar de cualquier forma, sino de forma ordenada y reflexiva. Aquí intervienen varios procesos cognitivos. Análisis, dividir el problema en partes para entenderlo mejor. Síntesis, juntar información para crear una solución nueva. Razonamiento crítico, este se trata de cuestionar, evaluar y decidir qué opción es la más adecuada. Creatividad, es más que todo imaginar soluciones fuera de lo común. Y por último, toda la metacognición, que es pensar sobre nuestro propio pensamiento, es decir, saber cómo pensamos y el porqué de eso. Bueno, todos estos elementos forman parte del pensamiento activo y consciente que necesitamos para abordar problemas de cualquier tipo. El lenguaje como herramienta del pensamiento. El lenguaje no solo sirve para hablar con los demás, también es una herramienta que nos ayuda a pensar, organizar nuestras ideas y a regular nuestras emociones. Por ejemplo, nos permite representar conceptos abstractos, estructurar nuestro pensamiento de forma lógica, facilita la comunicación y el trabajo en grupo y nos ayuda a tener un diálogo interno que regula nuestras acciones. Cuando decimos en voz alta, voy a intentarlo de nuevo, estamos usando el lenguaje para animarnos, para autorregularnos y para pues mantener enfocados en eso. Tipos de problemas y procesos cognitivos. Hay dos grandes tipos de problemas. Están los problemas bien definidos y los mal definidos. En los bien definidos tienen una solución clara y casos concretos. Ejemplo, una ecuación matemática. En los mal definidos no tienen una respuesta clara. Un ejemplo de esto sería decidir si cambiar de carrera o no. Y dos formas de pensar, que está el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El pensamiento convergente busca una sola solución concreta y en cambio el pensamiento divergente explora muchas posibilidades y fomenta la creatividad. El lenguaje de la definición de problemas.
la manera en que describimos un problema influye directamente en cómo lo percibimos. Por ejemplo, decir, no puedo con esto, nos bloquea mentalmente, pero decir, ¿qué otra estrategia podría intentar? Esto abre puertas, ¿cierto? Bueno, este cambio se llama recuadre verbal, cambiando las palabras y cambiamos la forma en que vemos la situación. ¿Y esto qué hace? Pues esto nos permite actuar de manera pues más efectiva. Barreras lingüísticas y cognitivas. Bueno, a veces no es que podamos resolver un problema, sino que nuestro lenguaje o forma de pensar no están limitados para eso. Algunas barreras comunes son vocabulario limitado, fijación funcional y sesgos cognitivos. En el vocabulario limitado no tenemos palabras para escribir lo que sentimos o pensamos. En la fijación funcional usamos siempre la misma estrategia aunque no funcione. Y en los sesgos cognitivos, los prejuicios o errores de pensamiento que distorsionan la realidad. Ser consciente de estas barreras es el primer paso para poder superarlas. El diálogo interno en la resolución de problemas. El diálogo interno es esa conversación que tenemos con nosotros mismos. A veces puede ser positiva, otras veces muy crítica. Pero si lo usamos de forma consciente puede ser una herramienta poderosa. Esto nos permite analizar lo que sentimos, ayudar a organizarnos y nos motiva. Estrategias de autointerrogación, que son hacernos preguntas claves, o la verbalización, que es explicar en voz alta lo que vamos a hacer. Esto nos fortalece nuestras habilidades para poder así resolver pues, nuestros problemas. Técnicas lingüísticas para mejorar la resolución de problemas. Reformulación de problemas. Este se trata más que todo de cambiar la manera en cómo expresamos un problema para descubrir una solución. Ejemplo, no hay presupuesto. ¿Cómo logramos esto con pocos recursos? Analogías y metáforas. Esta se trata más que todo de comparar el problema con algo conocido. Ejemplo, este reto es un maratón, no una carrera de velocidad. Y están las preguntas poderosas, que estas se tratan más que todo de preguntar qué está pasando, cómo puedo abordarlo, por qué esta situación y si probamos otra estrategia. Bueno, estas técnicas despiertan la creatividad y nos sacan de pensamientos repetitivos. La importancia del lenguaje preciso. Decir lo que realmente queremos decir es clave para pensar con claridad. Si usamos palabras vagas o confusas, también tendremos ideas borrosas. Hablar con precisión nos ayuda a organizar el pensamiento, evitar malentendidos y tomar decisiones más conscientes. Un ejemplo de esto podría ser, me siento mal. No, eso nos ayuda mucho, pero si decimos me siento ansiosa porque tengo una entrega y me siento muy poco preparada, entonces esto nos permite buscar una solución concreta a lo que está pasando. Vamos con el pensamiento visual y las representaciones verbales. No todo pensamiento es verbal. A veces ver las ideas nos ayuda a entenderlas mejor. Podemos usar mapas mentales, esquemas, dibujos o ya sean diagramas. Cuando uno está organizando las tareas que tiene uno en el día, por decirlo así, uno podría hacer un mapa visual, que es esto, como una lista completa, que es toda más claridad que solo pensarlo. Combinar lo visual y lo verbal potencia nuestra capacidad de resolución. El pensamiento colaborativo. Resolver problemas en grupo nos permiten escuchar ideas diferentes, ampliar nuestra perspectiva y tomar decisiones más equilibradas. Técnicas como la lluvia de ideas fomenta la lluvia y la actividad. Un ejemplo, estás en un grupo creando un proyecto, tú piensas en una idea básica, otra persona la mejora y alguien más propone cómo ejecutarla. Es un pensamiento colaborativo y el lenguaje lo hace posible. A las técnicas prácticas basadas en el lenguaje de pensamiento, aquí bastan técnicas útiles que puedes aplicarlo en la vida real. La primera es análisis FODA verbalizado, la segunda son los métodos de 6 sombreros y la tercera es la técnica de Scapper para estimular creatividad. En la primera, que es
análisis FODA verbalizado, hablar sobre tus fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas, te da claridad para poder tomar bien las decisiones, por decirlo así. Un ejemplo de esto sería, soy buena escribiendo, esto es una fortaleza. Hay una convocatoria literaria, esta es la oportunidad, pero tengo poco tiempo, esta sería la debilidad, y otras personas tienen más experiencia, esta sería la amenaza. Bueno, vamos con la segunda, que son los métodos de los 6 sombreros de Edward Bono. Cada sombrero representa un pensamiento distinto. El blanco representa los datos, el rojo las acciones, el negro los riesgos, el amarillo los beneficios, el verde la creatividad y el azul la organización. Bueno, ahora vamos con la tercera, que es la técnica Scapper. Bueno, esta es una lista de verbos que estimulan pensamientos creativos. Está sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y eliminar. En sustituir tenemos qué podemos reemplazar, en combinar qué elementos podemos unir, en adaptar cómo ajustarlos a otros contextos, en modificar qué podemos alterar o decir así, exagerar, en proponer otros usos para qué más podrá servir, en eliminar qué podemos suprimir y en reordenar cómo reorganizarlo. Bueno, ahorita vamos con la aplicación en diferentes ámbitos. Estas ideas no solo son, por decirlo así, teorías, se aplican en educación, empresas y en personal. En educación para fomentar el pensamiento crítico, en las empresas para resolver los conflictos y crear nuevas ideas, en la vida personal para tomar relaciones, tomar decisiones y avanzar con claridad, por decirlo así. Desarrollando mejores habilidades. ¿Cómo seguir mejorando? Se puede seguir mejorando con leer mucho, variado, hablar con más claridad, hacer ejercicio de vocabulario, reflexionar antes de actuar, y es muy bueno rodearse de personas que lo reten a uno, por decirlo así, a pensar mucho mejor. Bueno, aquí coloqué dos pruebas psicotécnicas. La primera prueba es la asociación verbal. La asociación verbal es una prueba psicotécnica diseñada para evaluar la capacidad de relacionar conceptos entre sí, midiendo tanto el razonamiento verbal como la asociación de ideas y la presión del lenguaje. Estas técnicas revelan cómo procesamos la información y qué tan eficiente conectamos significados en nuestra mente. ¿Cómo se aplica? Se representa un par de palabras relacionadas entre sí. Un ejemplo de esto sería llave, puerta. Luego se presenta una tercera palabra y la persona debe encontrar lo que complete el segundo par siguiendo una lógica similar. Continuación, clave secreto. Se debe identificar la relación que existe entre el primer par y aplicarla al segundo. En este caso, la relación es elemento que permite acceder a algo. Es decir, una llave permite abrir una puerta, una clave permite acceder a un secreto. Bueno, otro ejemplo para mayor claridad sería pintor, pincel, carpintero, martillo. Bueno, la relación sería persona y herramienta de trabajo. ¿Qué se mide con esta técnica? Se mide el razonamiento verbal, la asociación de ideas y la apreciación del lenguaje. El razonamiento verbal, porque la capacidad de comprender, imaginar el lenguaje con lógica. En la asociación de ideas, por la habilidad para establecer conexiones significativas entre conceptos. Y en la apreciación del lenguaje, qué tan exacto y coherente es la elección de las palabras a expresar una idea. Este tipo de ejercicios no solo es útil en contextos psicotécnicos al hablar, también fortalece nuestras habilidades cognitivas, mejorando la forma en que analizamos y resolvemos problemas pues, en la vida diaria. En la segunda prueba tenemos el razonamiento lógico-verbal. La prueba de razonamiento lógico-verbal evalúa nuestra capacidad para poder comprender enunciados y analizar nuestra estructura lógica y extraer conclusiones válidas, sin dejarnos llevar por suposiciones o creencias que vengan. Bueno, esto es una herramienta muy útil para entrenar el pensamiento crítico y pues aprender a procesar la información de forma más clara, ordenada y pues más objetiva, por decirlo así. ¿Cómo se esta técnica? Se presentan una o varias afirmaciones
primicia, esta premisa deben ser tomadas como verdades, por decirlo así, sin importar si coinciden o no con las experiencias personales que uno tiene. A partir de esta premisa, se debe evaluar si una conclusión es lógica o no. Aquí lo importante es el razonamiento que conecta las ideas, no lo que creemos o suponemos. Después se identifican las relaciones lógicas entre las ideas para confirmar si la conclusión se deriva correctamente. El primer ejemplo sería, en la premisa 1, todos los psicólogos estudian el comportamiento humano. En la 2, Luana es psicóloga. Y en la conclusión, Luana estudia el comportamiento humano. Bueno, correcto. La conclusión se deriva lógicamente de las primicias. En el segundo ejemplo, la premisa 1 sería algunos estudiantes trabajan en el hospital. En el segundo, Luisa es estudiante. Y por último, en la conclusión sería, Luisa puede trabajar en un hospital. Esto es correcto con matices porque la conclusión es segura, pero no segura, porque no se puede aplicar con certeza porque no es la información dada. ¿Qué se evalúa esta técnica? Se evalúa comprensión verbal, pensamiento lógico y capacidad para interpretar su posición. Bueno, en la aplicación nos ayuda a decirlo así, analizar situaciones reales y pues poder tomar decisiones sin suposiciones. Bueno, desarrollando mejores habilidades. Aquí hay tres técnicas. En el primero están los hábitos, que estas son estrategias para enriquecer el vocabulario. En la segunda son las técnicas, que son ejercicios para mejorar la precisión lingüística. Y en la tercera las prácticas, que son las prácticas para obtener el pensamiento crítico. Bueno, por último las conclusiones. Entonces, que el pensamiento y el lenguaje son interdependientes en la resolución de problemas. Mejora nuestras habilidades lingüísticas y mejora nuestra capacidad para resolver los problemas. La conciencia sobre cómo usamos el lenguaje nos permite reestructurar problemas complejos. Problemas complejos. Quiero que recuerden algo, pensar y hablar están profundamente conectados. Cuanto más claro es nuestro lenguaje, más claro será nuestro pensamiento. Y cuando pensamos con claridad, resolvemos mejor nuestros problemas. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es una herramienta para transformar nuestra vida. Bueno, aquí están las referencias de todo lo que busqué y eso. Y ya esto fue toda mi capacitación, espero les haya gustado. Muchas gracias por ver.